Rocco nació en las duras calles de una ciudad que nunca tuvo tiempo para él. Desde su primer aliento, su vida estuvo marcada por la lucha constante por la supervivencia. En el momento en que salió del vientre de su madre, un mundo indiferente le aguardaba. No conoció el calor de un hogar, ni el roce suave de una mano amiga. Las calles, frías y grises, se convirtieron en su única realidad, su único refugio. Desde pequeño, Rocco aprendió a depender de sí mismo. No hubo madre que lo acariciara ni dueño que lo protegiera. La gente solo lo miraba con desdén, como si su existencia no valiera la pena. Los niños lo miraban desde lejos, algunos incluso lo alejaban con gritos, otros lo ignoraban por completo, como si no fuera más que una sombra errante. Sus patas, pequeñas y débiles, apenas podían soportar el peso de su cuerpo, pero la necesidad de moverse lo empujaba a seguir. Cada día, las calles le ofrecían un nuevo desafío: encontrar comida, encontrar un lugar donde dormir, evitar ser golpeado o incluso atropellado. Las noches, especialmente, eran largas y solitarias. Rocco se acostaba en algún rincón olvidado, rodeado de otros perros que, al igual que él, buscaban un pedazo de tranquilidad. Pero rara vez encontraba paz. Los ruidos de la ciudad, el ruido constante de los coches, las voces de los transeúntes que caminaban sin siquiera mirar a su alrededor, todo eso mantenía su mente alerta. Sabía que, al final del día, su vida se reducía a una rutina interminable: sobrevivir un día más. La comida era escasa, y cuando conseguía algo, no siempre era suficiente. A veces, una mano le arrojaba migas de pan, otras veces, algún indigente lo alimentaba con restos fríos de comida. Pero nada de eso podía calmar el vacío en su corazón, el vacío de no saber lo que era el cariño. Cada vez que sentía hambre, cada vez que su cuerpo temblaba por el frío, solo deseaba una cosa: un poco de amor. Pero eso era algo que nunca llegaba. Las personas pasaban, indiferentes a su sufrimiento, como si él no fuera más que una sombra más en el paisaje urbano. Los perros que conocía en la calle tampoco eran mucho mejores. Eran animales salvajes, sin dueño ni amor, buscando su propio espacio en el mundo. Aunque compartían el mismo destino, nunca fueron realmente amigos de Rocco. Se miraban, se respetaban, pero la confianza nunca existió. Cada uno tenía su propio territorio, sus propias luchas, y nunca hubo tiempo para la camaradería. Las peleas por comida eran comunes, y Rocco, aunque débil, luchaba por su supervivencia. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de los edificios, Rocco vio algo que le hizo latir el corazón con más fuerza. Una niña caminaba por la acera, con una bolsa llena de pan. Su mirada se cruzó con la de Rocco, pero ella rápidamente desvió los ojos, como si no lo hubiera visto. Rocco, curioso, dio un paso hacia ella, esperando que tal vez, solo tal vez, esta vez alguien lo miraría con amabilidad. Pero la niña siguió caminando sin prestarle atención, y él se quedó allí, parado en medio de la calle, viendo cómo se alejaba. Su estómago rugió con hambre, pero lo que más le dolió fue el abandono. La indiferencia. Rocco comenzó a caminar de nuevo, sus patas golpeando el asfalto con un sonido apagado. A lo lejos, vio un grupo de personas reunidas en una esquina, pero lo que menos quería era acercarse a ellos. Sabía que, en su mayoría, las personas no tenían tiempo para él. En su mente, se repetía una y otra vez que nada de lo que hacía podría cambiar su destino. Las calles eran su cárcel, y él estaba condenado a vagar por ellas sin un propósito. Se acurrucó en un rincón oscuro, donde el frío se sentía más fuerte, pero sin ningún lugar donde resguardarse. Durante esas noches solitarias, Rocco a menudo soñaba con algo diferente. Imaginaba un lugar cálido, donde alguien lo abrazara, lo cuidara, donde no tuviera que preocuparse por la comida ni el peligro. Pero esos sueños solo duraban unos momentos, y al despertar, la realidad lo golpeaba con fuerza. Las calles lo reclamaban de nuevo. Rocco nunca había sentido lo que era el amor, ni siquiera en sus recuerdos más vagos. Para él, el cariño era solo una palabra vacía, un concepto extraño que no entendía. Las personas solo lo veían como un estorbo, un perro callejero que se cruzaba en su camino, pero nadie se detenía para mirar más allá de su apariencia sucia y desgastada. Nadie se detenía para ver el sufrimiento que cargaba en sus ojos. Nadie.
A veces, en las noches más oscuras, Rocco se sentaba en la acera y observaba las luces que parpadeaban en las ventanas de los apartamentos cercanos. Podía ver a las personas dentro de sus casas, sentados cómodamente, tal vez con sus familias, tal vez acariciándose. Ese contraste le dolía profundamente. Mientras ellos vivían sus vidas, él no tenía más que la calle, y todo lo que deseaba era ser parte de algo más. Pero esa era una fantasía lejana, algo que nunca podría alcanzar. Pero incluso en medio de su dolor, algo dentro de Rocco se negaba a rendirse. Aunque su cuerpo estaba débil, su alma seguía luchando. No entendía por qué, pero había algo dentro de él que le decía que debía seguir, que debía esperar. No sabía si lo que estaba buscando era amor o solo un poco de consuelo, pero su corazón, aún marcado por la desconfianza, seguía latiendo con la esperanza de que algún día alguien lo vería de la manera en que él siempre había querido ser visto, con cariño. Rocco no tenía idea de lo que el futuro le depararía. No sabía que la vida le daría una última oportunidad, un último encuentro que cambiaría todo lo que conocía. Pero por ahora, en esa calle oscura, Rocco solo podía esperar y soñar con un futuro que parecía tan distante como la luna. Pero, al final, lo que él no sabía era que su vida, aunque llena de dolor y sufrimiento, no sería en vano. Aunque había pasado toda su vida buscando un amor que parecía esquivo, lo que Rocco no sabía es que su historia, su lucha, no terminaría en silencio. Algún día, alguien lo miraría y entendería que detrás de esos ojos tristes había algo más que un perro callejero, había un alma que solo necesitaba ser vista. El invierno había llegado con una crueldad inusitada. El viento cortante recorría las calles, y la nieve cubría todo como un manto blanco que parecía ocultar la tristeza de la ciudad. Rocco, como siempre, se encontraba en las mismas calles frías, sin un refugio real, sin un abrigo que lo protegiera. Sus patas estaban tan entumecidas por el frío que apenas podía caminar, pero lo hacía, porque, en su mente, había algo que siempre lo impulsaba a seguir adelante, la esperanza. A veces se preguntaba si aún valía la pena seguir buscando algo que nunca había encontrado, algo que, al menos para él, parecía inalcanzable, el amor. Durante los días anteriores, Rocco había notado cómo la comida escaseaba cada vez más. Los pocos restos que encontraba en los basureros no eran suficientes para calmar su hambre. Pasaba más tiempo buscando entre los restos de comida de los mercados y los restaurantes que en cualquier otra cosa. Pero incluso cuando encontraba algo, la sensación de vacío en su estómago era más profunda que nunca. ¿Por qué seguía buscando? La respuesta era simple, aunque dolorosa, seguía buscando porque no tenía nada más. La calle era su vida, y la lucha por sobrevivir se había convertido en su única ocupación. La ciudad, que en algún momento le parecía un lugar lleno de oportunidades, ahora le parecía una jungla de indiferencia. Los seres humanos pasaban sin mirarlo, sin detenerse a ver a los perros callejeros que luchaban por mantenerse con vida. Algunas veces, veía a otros animales, a veces en peores condiciones que él, pero todos parecían estar atrapados en la misma rutina de sobrevivir. Nadie parecía preocuparse por los demás. Nadie. Una tarde, mientras Rocco caminaba por una calle que había recorrido innumerables veces, sintió un dolor agudo en su pata derecha. Había estado caminando durante horas, buscando algo que llevarse a la boca, cuando tropezó con un pedazo de basura que lo hizo perder el equilibrio. Cayó al suelo con un sonido sordo, y el dolor que sintió en su pierna lo hizo jadear de angustia. Intentó levantarse, pero la pata no respondía. Por un momento, pensó que no podría levantarse, que quedaría allí, tirado en la calle, sin que nadie lo ayudara. Nadie lo vería, nadie lo escucharía. Una vez más, el silencio y la indiferencia del mundo lo rodeaban. En ese momento, sintió que las fuerzas lo abandonaban. Había sido tan difícil vivir así, día tras día, sin saber si lograría encontrar comida, un refugio, o incluso algo de consuelo. Y ahora, sin poder caminar, Rocco se sentó allí, mirando a su alrededor con los ojos llenos de tristeza. No sabía cuánto tiempo había pasado, tal vez minutos, tal vez horas. Pero lo único que sentía en ese instante era el dolor físico y emocional de haber sido olvidado por completo. No le quedaba nada más que esperar. Sin embargo, en lo profundo de su ser, algo se negaba a rendirse. A lo lejos, en la misma calle donde se encontraba Rocco, pasó una mujer.
Ella llevaba un saco gris y caminaba rápido, probablemente con prisa por llegar a su destino. Rocco la miró fijamente, sin esperanza, sin esperar que ella lo viera. Sin embargo, algo extraño sucedió. La mujer se detuvo, como si hubiera sentido algo, como si algo la hubiera hecho mirar hacia el lado de la calle donde él se encontraba. Rocco apenas podía creerlo. ¿Era posible que alguien lo hubiera notado? ¿Era posible que, por fin, alguien se hubiera detenido por él? Ella se acercó a él con pasos cautelosos, como si no estuviera segura de qué hacer. Rocco, con la cabeza agachada, la observó desde el suelo, sin moverse, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. La mujer se agachó lentamente, y Rocco pudo ver la tristeza en sus ojos. Su rostro, aunque cansado, mostraba una expresión de empatía que Rocco nunca había visto en un ser humano. Por primera vez en su vida, un ser humano se había detenido a mirarlo, a observarlo como si él importara. La mujer extendió una mano hacia él, y Rocco, aunque temeroso, no retrocedió. Sabía que la mayoría de las personas lo rechazaban, pero había algo en ella, algo en su mirada, que lo hizo sentir que tal vez esta vez no sería lo mismo. Ella tocó suavemente su cabeza, y Rocco, por primera vez, sintió el calor de una mano humana sobre su piel. El contacto, aunque breve, fue suficiente para que un torrente de emociones se apoderara de su cuerpo. Durante un momento, se olvidó del frío, del dolor, de la hambre. Solo existía esa mano, esa caricia, esa pequeña muestra de afecto. La mujer, que parecía reconocer la fragilidad de Rocco, sacó algo de su bolso y le ofreció un pedazo de pan. Rocco, con los ojos brillando de incredulidad, tomó el trozo de pan, pero no lo devoró de inmediato. Se quedó mirando a la mujer, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Nadie, hasta ese momento, se había acercado a él con tanta ternura. Nadie, en toda su vida, le había ofrecido algo sin pedir nada a cambio. Era algo completamente nuevo para él, y aunque no lo entendiera del todo, una pequeña chispa de esperanza comenzó a prenderse en su corazón. La mujer sonrió ligeramente, y antes de irse, acarició su cabeza una vez más. Sin decir una palabra más, se levantó y siguió su camino, dejándolo atrás con un sentimiento agridulce en el corazón de Rocco. Por un lado, sentía una inmensa gratitud, pero por otro, una profunda tristeza. Sabía que no había mucho que pudiera hacer con ese pequeño acto de bondad. No cambiaría su vida por completo. Pero, en ese momento, Rocco entendió algo que hasta entonces había sido completamente ajeno para él: el amor, aunque breve, podía existir. Y, por un instante, él lo había experimentado. Aunque la mujer ya no estaba cerca, Rocco permaneció allí durante mucho tiempo, mirando el trozo de pan que tenía en su boca. No lo devoró de inmediato, sino que lo guardó en su boca, como si quisiera saborearlo durante más tiempo. No solo era comida, era la prueba de que había algo más allá de la indiferencia. Había algo más allá del dolor, algo que, tal vez, algún día podría ser real para él. En ese día frío y gris, mientras la ciudad seguía su curso indiferente, Rocco aprendió que, incluso en los lugares más oscuros, puede surgir una luz de esperanza. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, al menos, por ese breve momento, había conocido lo que era el cariño, lo que era sentirse visto. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante, para seguir buscando un poco más de amor en un mundo que tan a menudo lo había dejado atrás. Sin saberlo, esa mujer, con un simple gesto, había cambiado su vida para siempre. El recuerdo de la mujer y su gesto de compasión permaneció con Rocco durante días. Nunca antes había sentido algo tan cálido, tan humano. Esa simple caricia en su cabeza y el trozo de pan habían sido como una chispa de esperanza en medio de su existencia sombría. Pero el paso del tiempo, como siempre, lo arrastró de nuevo a la dura realidad. La calle, implacable y fría, lo seguía reclamando. Aunque algo había cambiado en él, algo que no podía definir, la ciudad seguía siendo la misma, y su lucha por sobrevivir no había terminado. Las noches continuaron siendo largas y solitarias. A pesar de las pocas horas de sueño que lograba obtener en algún rincón de la ciudad, el cuerpo de Rocco seguía débil. Su cuerpo cada vez más frágil, y sus ojos, aunque un poco menos vacíos, seguían buscando algo que no sabía cómo encontrar. Cada mañana,
despertaba en el mismo lugar, con la misma sensación de hambre, frío y abandono. La esperanza que había sentido después del encuentro con la mujer comenzó a desvanecerse, reemplazada por la resignación. Sabía que el amor no era algo que él pudiera encontrar en las calles, ni en los ojos de los transeúntes. ¿Cómo podría? ¿Qué futuro le quedaba a un perro de la calle como él? Sin embargo, a pesar de todo, Rocco aún mantenía esa pequeña chispa de esperanza en su pecho. Tal vez, en algún lugar lejano, existiera una vida diferente. Tal vez, en algún rincón de la ciudad, alguien más como la mujer lo vería. La duda seguía viva en su corazón. Pero no podía permitirse pensar demasiado en ello. La calle era su vida, y la supervivencia, su única prioridad. Así que siguió adelante, como lo había hecho durante años, sin mirar atrás. Un día, mientras caminaba por la misma acera donde había encontrado a la mujer, algo extraño ocurrió. A lo lejos, vio a un grupo de personas reunidas. No parecía haber algo en particular que las uniera, pero de alguna manera, Rocco sintió que debía acercarse. El grupo estaba compuesto principalmente por niños, y aunque sus voces eran altas y llenas de energía, ninguno parecía prestarle atención a Rocco. Sin embargo, uno de los niños, un pequeño con una chaqueta roja, lo miró directamente a los ojos. En ese momento, Rocco se detuvo, sin saber qué hacer. El niño no apartó la vista, como si estuviera esperando que Rocco hiciera algo. El pequeño comenzó a caminar hacia él, con una mirada llena de curiosidad. Rocco, paralizado por la sorpresa, no se movió. Sabía que no podía confiar en los humanos, pero había algo en el niño que lo hacía sentir una especie de paz. El niño se detuvo justo frente a él y, lentamente, comenzó a agacharse. Rocco, con el corazón acelerado, no pudo evitar retroceder un par de pasos, como si su instinto le dijera que no debía acercarse. Pero el niño no lo vio como una amenaza. Al contrario, su rostro reflejaba una ternura que Rocco nunca había visto antes en un ser humano. El niño extendió su mano, y, al igual que con la mujer, algo en su mirada hizo que Rocco se quedara quieto. El niño lo acarició suavemente en la cabeza, y esa caricia, aunque breve, le dio un sentimiento de calidez que casi lo desbordó. A lo lejos, una mujer que parecía ser la madre del niño observaba la escena con una ligera sonrisa en su rostro. No interfería, solo observaba, como si supiera lo que Rocco estaba experimentando. Rocco miró al niño durante unos segundos, con la sensación de que algo importante estaba ocurriendo. La simple acción de tocarlo, de reconocerlo como un ser vivo, parecía abrir una puerta que hasta entonces había estado cerrada en su corazón. El niño, después de acariciarlo, se levantó y regresó a su grupo. Rocco, con el corazón latiendo con fuerza, no pudo dejar de mirarlo mientras se alejaba. Sabía que nada cambiaría en su vida por ese pequeño gesto. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él sentía que, aunque no podía poner en palabras lo que estaba viviendo, esa experiencia tenía un valor profundo. Por fin, alguien lo había tocado sin miedo, sin prejuicios. Por fin, alguien lo había visto como un ser vivo, no como un estorbo. Rocco pasó el resto de la tarde vagando por las calles, pero ya no sentía el mismo vacío. Aunque la tristeza seguía siendo parte de su vida, esa sensación de haber sido visto, de haber sido tocado con cariño, le dio un consuelo inexplicable. Sabía que no podía esperar demasiado de la gente, que las probabilidades de encontrar algo más que un breve momento de amor eran mínimas. Sin embargo, algo había cambiado en él. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente invisible. Al día siguiente, mientras exploraba un barrio cercano, Rocco se dio cuenta de que ya no sentía tanto miedo de acercarse a las personas. Aunque seguía siendo cauteloso, sus pasos eran más seguros. De vez en cuando, se acercaba a alguien que, de alguna manera, le ofrecía una mirada o un gesto amable. Algunos le daban algo de comida, otros simplemente lo miraban con cierta ternura, aunque nunca se detenían por mucho tiempo. Sin embargo, esos breves momentos de contacto comenzaban a tener un significado mayor para Rocco. Aunque no comprendiera por completo por qué, sentía que había algo más allá de la indiferencia de las calles. Tal vez no era amor en su forma más pura, pero era algo cercano. Unos días después,
Rocco volvió a encontrarse con la mujer que lo había alimentado el primer día. Estaba caminando por la misma calle, y Rocco, al reconocerla, se acercó lentamente. La mujer lo vio desde lejos, y al principio pareció sorprendida al verlo de nuevo. Sin embargo, al acercarse, sonrió con calidez y se agachó para acariciarlo. Rocco, sin pensarlo, se acercó aún más, dejando que la mujer lo tocara. Ella le dio un trozo de pan, y Rocco lo aceptó con ansias. No solo era el pan lo que le interesaba, sino también el hecho de que ella lo recordara, de que, en medio de tantas personas, él no hubiera sido olvidado. El encuentro, aunque breve, renovó la pequeña chispa de esperanza en su pecho. Sabía que el amor no se encontraba fácilmente en las calles, pero por primera vez en su vida, entendió que las pequeñas muestras de bondad podían ser tan poderosas como el amor mismo. Rocco no necesitaba más que un gesto amable para sentir que aún había algo bueno en este mundo. Aunque no podía confiar por completo en las personas, algo dentro de él había cambiado. Quizás, con el tiempo, aprendería a ver más allá del sufrimiento y la soledad que lo rodeaban. Mientras la mujer se alejaba, Rocco se quedó allí, mirando hacia donde ella había desaparecido, con la sensación de que, tal vez, lo que más necesitaba no era un amor eterno, sino simplemente ser visto, ser reconocido, ser tocado con la bondad de alguien que, aunque no le conocía, lo trataba con respeto. Y eso, por ahora, era suficiente. Rocco ya no era el mismo perro que deambulaba por las calles vacías y solitarias. Algo había cambiado dentro de él, aunque no pudiera identificar exactamente qué era. La gente lo miraba diferente, y aunque sus pasos seguían siendo cautelosos, ya no sentía el mismo miedo de acercarse a los humanos. No sabía por qué, pero sentía que la vida le ofrecía pequeñas oportunidades que nunca antes había tenido, y no quería dejar que se le escaparan. La mujer que lo había tocado, que le había dado un pedazo de pan, ahora era un recuerdo constante en su mente, un símbolo de que, tal vez, la bondad humana no era tan inalcanzable como él pensaba. En los días que siguieron, Rocco vagó por el mismo vecindario, esperando encontrar a esa mujer o a alguien como ella. Ya no sentía la desesperación de antes. Aunque la calle seguía siendo su hogar, algo en su interior le decía que no todo estaba perdido. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito, aunque fuera pequeño. Ya no solo se trataba de sobrevivir, sino de algo más, de conectarse, de ser reconocido, de ser tocado por un acto de bondad. En una de esas tardes frías, cuando el viento soplaba con fuerza y las sombras de los edificios alargaban su presencia, Rocco vio algo que llamó su atención. Al final de la calle, en una esquina donde solían estar estacionados los coches, una joven mujer caminaba lentamente, con una bolsa en la mano. En un primer vistazo, Rocco no pensó mucho en ella, pero algo en su manera de moverse le resultó familiar. La mujer se acercaba cada vez más, y Rocco, instintivamente, se detuvo y se escondió detrás de un árbol, observándola. El tiempo pasó, y la mujer comenzó a caminar más cerca. A medida que se acercaba, Rocco notó algo en su rostro, una expresión de cansancio, pero también de suavidad. La mujer parecía distraída, mirando al frente, pero cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Rocco, algo cambió. Fue un instante breve, pero para Rocco fue como si todo se hubiera detenido. No pudo apartar la mirada, y, por un momento, la mujer tampoco lo hizo. La conexión entre ellos fue casi mágica, como si ambos compartieran una comprensión silenciosa, como si el tiempo se hubiera suspendido por un segundo. La mujer, sorprendida por la mirada de Rocco, dio un paso atrás. Era como si el perro la estuviera observando de una manera que la dejaba sin palabras. Rocco, por su parte, también se sentía extraño. Nunca antes había experimentado algo así. Aunque no sabía cómo, sentía que ella podía entender su dolor, su soledad. De alguna manera, sentía que ella veía lo que él era, no como un perro callejero, sino como algo más, algo digno de ser cuidado. Después de un par de segundos, la mujer sonrió tímidamente, como si se diera cuenta de la conexión que había entre ellos. Se agachó lentamente, sin hacer movimientos bruscos, como si estuviera siendo muy cuidadosa, y le ofreció un trozo de pan. Rocco, con su corazón palpitando más rápido que nunca, se acercó a ella, con una mezcla de desconfianza y esperanza. Al principio,
No sabía si debía acercarse, pero la suavidad en la expresión de la mujer le transmitió una sensación de paz que nunca había sentido antes. Se acercó un poco más, con las patas temblorosas por la emoción, y aceptó el trozo de pan de sus manos. El contacto entre ellos fue breve, pero significativo. La mujer acarició su cabeza una vez más, esta vez con más confianza, y Rocco se quedó quieto, disfrutando del momento. El sabor del pan en su boca no era lo que más le importaba en ese momento, sino el hecho de que alguien lo había tratado con tanta ternura, como si fuera un ser valioso, digno de cariño. Fue algo tan simple, pero tan profundo. Rocco cerró los ojos por un segundo, saboreando no solo la comida, sino también el gesto de compasión que acababa de recibir. Su alma se sintió tocada, como si hubiera encontrado una pequeña chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. La mujer lo miró una última vez, y con una sonrisa amable, se levantó y siguió su camino. Rocco la observó alejarse, sin mover un músculo, con el corazón lleno de emociones contradictorias. Nunca antes había sentido algo como eso, algo tan humano, tan cálido. Mientras veía cómo se perdía entre las calles, Rocco se dio cuenta de algo importante: no necesitaba que las personas lo salvaran, ni que le ofrecieran una vida perfecta. Lo único que realmente necesitaba era sentir que era visto, que su dolor no pasaba desapercibido, que él, de alguna manera, importaba. En los días siguientes, Rocco continuó recorriendo las mismas calles, pero ya no lo hacía con el mismo vacío que antes. Cada vez que alguien lo miraba, sentía que algo dentro de él se encendía. No todas las personas lo veían con la misma amabilidad que la mujer de la bolsa de pan, pero algo había cambiado en su corazón. Se dio cuenta de que, aunque la calle seguía siendo su hogar, ya no era solo un lugar de sufrimiento. Había algo más, había momentos de luz, aunque fueran pequeños, que hacían que valiera la pena seguir adelante. Una mañana, mientras Rocco se acercaba a un mercado, vio a un grupo de niños jugando cerca. Al principio, pensó que no valía la pena acercarse, pero luego recordó el gesto de la mujer y se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría suceder si se atrevía a dar un paso más. Se acercó lentamente, con los ojos fijos en los niños, y uno de ellos, un pequeño de cabello rizado, lo vio. El niño, en lugar de apartarse como la mayoría de las personas, sonrió y se acercó a él. Se agachó y extendió la mano, ofreciéndole un pedazo de pan. Rocco no sabía qué hacer en ese momento. Era como si estuviera reviviendo el encuentro con la mujer de antes, pero esta vez, en una forma diferente. Rocco, con el corazón acelerado, aceptó el pan y dejó que el niño lo acariciara. Esa caricia, aunque breve, fue un recordatorio de que, en algún lugar, aún había bondad. En algún rincón de la ciudad, había personas dispuestas a mirar más allá de la apariencia, a ver a los demás como seres vivos que merecen amor y respeto. El niño se levantó, miró a su alrededor y volvió a unirse a sus amigos, sin darle mucha importancia a lo que acababa de suceder. Pero para Rocco, ese simple gesto significaba mucho más. Era la prueba de que, a pesar de la dureza de las calles, aún existía un resquicio de bondad, un rayo de esperanza. Y, por primera vez en mucho tiempo, Rocco se sintió verdaderamente agradecido. No por el pan, sino por el hecho de que, de alguna manera, no estaba solo. Rocco había cambiado. Algo dentro de él se había transformado, aunque no pudiera entender del todo qué era. Los días pasaban y la rutina de las calles, aunque implacable, ya no lo aplastaba de la misma manera. En su interior, había algo diferente, una chispa de esperanza, una pequeña luz que lo hacía mirar el mundo de una forma más suave. Después del encuentro con la mujer y los niños, algo había despertado en su corazón, algo que había permanecido dormido durante toda su vida. Quizás nunca encontraría el amor que soñaba, pero ahora sabía que, al menos, podía sentir la bondad de las personas, aunque fuera por breves momentos. Cada día, después de su encuentro con el niño del mercado, Rocco se dedicaba a recorrer las calles con una sensación de tranquilidad que no había conocido antes. Ya no temía tanto el paso del tiempo. Cuando veía a la gente caminar a su alrededor, en lugar de sentir la indiferencia que tanto lo había marcado en el pasado, sentía una especie de curiosidad, como si, tal vez, algo bueno pudiera ocurrir nuevamente. No se trataba de esperar algo grandioso, sino de abrir su corazón a lo que pudiera llegar.
Una mañana gris, cuando el cielo parecía a punto de romper en lluvias, Rocco se encontró en un pequeño parque cerca de una plaza. Era un lugar al que solía ir de vez en cuando, buscando algo de comida entre los restos dejados por los paseantes. Pero ese día, el parque se sentía diferente. No había la usual multitud de niños jugando ni adultos paseando tranquilamente. Solo quedaban algunos bancos vacíos y las hojas secas que cubrían el suelo. Rocco caminó entre los bancos, husmeando entre las sombras de los árboles, buscando algo que llevarse a la boca, pero no encontró nada. Entonces, algo inesperado ocurrió. A lo lejos, vio a una mujer mayor caminando lentamente hacia él. Llevaba una bufanda gruesa y un abrigo largo, y parecía no tener prisa, disfrutando de la soledad del parque. Rocco, al principio, pensó que no se acercaría, como la mayoría de las personas que solo lo miraban de lejos. Pero esta mujer, a medida que avanzaba, lo observó con una mirada diferente. No era una mirada indiferente ni de miedo, sino una mirada curiosa, casi como si lo estuviera esperando. Fue una mirada cálida, y Rocco, sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella. Cuando la mujer estuvo cerca, Rocco se detuvo, a unos pocos pasos de distancia. Ella no hizo ningún movimiento brusco, sino que se agachó lentamente, permitiéndole acercarse sin que se sintiera amenazado. El corazón de Rocco latía con fuerza, pero en lugar de retroceder, se quedó allí, mirando a la mujer con los ojos llenos de algo que nunca había sentido antes, confianza. La mujer, con una sonrisa suave, le habló en voz baja, como si estuviera hablando con un amigo de toda la vida. «¿Cómo estás, querido?», dijo, su voz tranquila y llena de calidez. Rocco la miró por un momento, como si tratara de comprender la autenticidad de su tono. Y fue en ese momento cuando algo dentro de él hizo clic. No era solo la comida lo que deseaba, no solo la protección, sino algo más profundo, la conexión, el reconocimiento de su existencia. Esta mujer no lo veía como un perro callejero, como un ser insignificante. Ella lo veía como un ser vivo, con sentimientos, con un alma, aunque fuera un alma marcada por el abandono y el dolor. La mujer, con un gesto tierno, extendió la mano hacia él. Rocco, vacilante al principio, se acercó y permitió que sus dedos rozaran su pelaje. El contacto fue suave, casi como una caricia. Rocco cerró los ojos por un momento, disfrutando de esa sensación que había comenzado a entender. Al igual que con la mujer que lo había alimentado hace días, este contacto no era solo un acto físico. Era algo mucho más grande, era un recordatorio de que el amor podía tomar muchas formas, y que, incluso en un mundo tan cruel, aún existían personas dispuestas a tender una mano a aquellos que más lo necesitaban. La mujer, con una expresión de comprensión en su rostro, se levantó lentamente y, con una sonrisa, sacó de su bolso una pequeña bolsa de pan. Rocco observó, sin poder evitarlo, cómo ella le ofrecía el pan. El aroma de la comida llenó su nariz, y aunque la necesidad de alimentarse lo impulsó a acercarse rápidamente, hubo algo más en ese gesto que lo detuvo. Era la manera en que la mujer lo trataba, como si no estuviera simplemente dándole comida, sino que lo estuviera entregando con todo su ser, como si realmente se importara por él. Rocco, sin pensarlo mucho, aceptó el pan, saboreándolo con ansias. No solo por el hambre que sentía, sino también porque, por un breve instante, se sintió cuidado, amado incluso, de una forma que jamás había experimentado. Su estómago ya no solo se sentía lleno, su corazón también se sentía lleno, pleno, como si algo que siempre había estado vacío en él comenzara a llenarse. La mujer lo observó mientras comía, y aunque no dijo nada más, su presencia era un bálsamo para el alma de Rocco. Con el tiempo, él terminó de comer, y levantó la vista para encontrarla mirándolo con una sonrisa tranquila. Era una sonrisa que, aunque no había palabras, hablaba de comprensión, de aceptación, de compasión. «No tienes que estar solo», dijo la mujer, como si pudiera leer los pensamientos de Rocco. «El mundo puede ser frío, pero siempre hay algo bueno en él. Siempre hay alguien que te verá, aunque no lo creas». Sus palabras, aunque sencillas, tocaban una fibra muy profunda en el corazón de Rocco. Por primera vez en su vida, sintió que no estaba completamente solo. Que, aunque no pudiera comprender completamente todo lo que le pasaba, había algo más allá de la soledad y el abandono.
La mujer, al ver que Rocco había terminado de comer, se levantó lentamente, y con una última caricia en su cabeza, se alejó. Antes de irse, se detuvo por un momento, mirando al perro con una última sonrisa de afecto. «Cuídate, querido», dijo, y luego siguió su camino, perdiéndose entre los árboles y el parque. Rocco permaneció allí, inmóvil, mientras la figura de la mujer desaparecía. El viento soplaba, pero ya no parecía tan frío. El parque, aunque vacío, no se sentía tan desolado. Rocco, con el corazón lleno de una nueva esperanza, miró al horizonte. Sabía que su vida en las calles aún continuaría, que los días difíciles seguirían, pero algo había cambiado. En ese breve encuentro, había experimentado lo que para él era un milagro, no solo la comida, sino la conexión, el reconocimiento, el simple acto de ser visto. No sabía qué depararía el futuro, pero ahora sabía que la bondad existía, aunque fuera en pequeñas dosis, y que siempre habría personas dispuestas a ofrecer un poco de luz en la oscuridad. Y con eso, Rocco se levantó, renovado, listo para seguir adelante. El tiempo siguió su curso, pero Rocco ya no veía las calles de la misma manera. Su mundo, una vez dominado por la soledad y el hambre, ahora se llenaba de pequeños destellos de esperanza. Cada paso que daba era diferente, marcado por la conciencia de que, aunque la vida le seguía siendo difícil, ya no estaba tan solo. Su encuentro con la mujer en el parque, la mirada del niño, los breves momentos de contacto humano, todo eso había sembrado algo en su corazón que parecía crecer con cada día que pasaba. Las calles seguían siendo frías, el viento todavía cortaba con dureza, y la comida seguía escaseando. Pero en el fondo de su ser, Rocco sentía que había algo más, algo que le daba fuerzas para seguir adelante. Ya no se limitaba a caminar por la ciudad como un perro olvidado. Ahora, se movía con más calma, con una especie de confianza que nunca había tenido antes. Sabía que, aunque no podía esperar una vida llena de lujo o de abundancia, siempre habría alguien dispuesto a ofrecerle un gesto de bondad, aunque fuera pequeño. Un día, mientras caminaba por una de las avenidas principales de la ciudad, Rocco vio algo que le llamó la atención. Un grupo de personas se encontraba reunido cerca de una cafetería, y, aunque al principio no le prestó mucha atención, algo en su instinto lo hizo detenerse. Se quedó observando desde la acera de enfrente, mirando de reojo mientras los grupos de personas conversaban y reían. Fue entonces cuando, de entre la multitud, vio a una mujer que no le era desconocida. Era la misma mujer que le había dado de comer en el parque. Rocco no podía creerlo. La mujer estaba allí, parada cerca de un banco, hablando con alguien más, pero sus ojos, esos mismos ojos llenos de compasión, lo buscaron. En cuanto sus miradas se cruzaron, Rocco sintió una especie de conexión inmediata. No fue una mirada vacía ni indiferente, sino algo más profundo. Era como si, por un momento, el mundo a su alrededor se detuviera y, por fin, pudiera ser visto nuevamente. La mujer, al notar su presencia, hizo un gesto con la mano. Rocco dudó por un momento. ¿Debería acercarse? ¿Sería un error? Pero algo en su interior lo empujó hacia adelante. Sin pensarlo demasiado, cruzó la calle y se acercó a ella, sin temor, sin los recelos que antes siempre lo habían acompañado. Caminó con paso firme hasta que se detuvo justo frente a ella. La mujer lo miró, sonrió suavemente y, sin decir una palabra, se agachó. Rocco, con el corazón acelerado, no pudo evitar acercarse. Por un instante, permanecieron en silencio, los ojos de ambos comunicándose de una manera que Rocco nunca había experimentado antes. No había miedo, no había desconfianza. Solo había comprensión, como si ella entendiera todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido. «¿Te encuentras bien, querido?», dijo ella, con esa voz suave que siempre tenía. Rocco, aunque no podía responder de la misma manera que ella, levantó la cabeza, dejando que sus ojos hablaran por él. Fue un pequeño gesto, pero era suficiente para transmitir todo lo que sentía. La mujer acarició su cabeza nuevamente, de una manera tierna y reconfortante. Rocco cerró los ojos por un momento, sintiendo el contacto cálido de su mano, y por primera vez en su vida, se sintió completamente aceptado. Ella le ofreció algo de comida, como siempre lo hacía, pero esta vez,
Rocco no solo lo aceptó porque tuviera hambre. Lo aceptó porque entendía que era más que comida. Era un regalo, una muestra de cariño que lo hacía sentir valioso, a pesar de todo lo que había pasado. Cuando terminó de comer, la mujer se levantó lentamente, y Rocco la siguió con la mirada. No era necesario decir nada más. Sabía que esa breve interacción era todo lo que necesitaba en ese momento. Pero la mujer, al ver la gratitud en sus ojos, le sonrió y, antes de irse, le dijo algo que Rocco nunca olvidaría. Te prometo que, aunque el mundo a veces es duro, siempre hay algo bueno. Siempre hay una razón para seguir, aunque no lo veamos de inmediato. Tú vales mucho, Rocco. No lo olvides. Esas palabras resonaron en la mente de Rocco mientras veía a la mujer alejarse, perdiéndose entre la multitud. Algo en él había cambiado profundamente. No era solo que había encontrado comida, ni que había encontrado una mano amiga. Lo que había encontrado era un propósito, una razón para seguir luchando. Y lo más importante, había encontrado el reconocimiento que tanto había anhelado. Los días pasaron y Rocco continuó su vida en las calles, pero ya no se sentía atrapado en la oscuridad de la indiferencia. Cada vez que veía a una persona, se sentía más capaz de acercarse, de interactuar, de dejar que los demás lo vean por lo que era, un ser vivo, que, a pesar de las cicatrices de su vida, aún tenía algo que ofrecer. Aunque seguía siendo un perro callejero, su alma había comenzado a sanar, poco a poco, con cada pequeño gesto de bondad que encontraba. Una tarde, mientras caminaba por un barrio cercano, Rocco se encontró con un grupo de jóvenes que jugaban al fútbol en una pequeña cancha improvisada. Al principio, pensó que sería mejor seguir de largo, no quería molestar. Pero uno de los chicos, al verlo, dejó el balón y se acercó a él. Rocco lo miró, y por un momento, ambos se quedaron quietos, observándose. El chico, con una sonrisa amplia, se agachó para acariciarlo, y Rocco, sin pensarlo, se acercó a él, permitiendo que su mano lo tocara. ¿Te gustaría jugar con nosotros?, preguntó el chico, señalando el balón. Rocco lo miró, sin entender del todo lo que había dicho, pero al ver la alegría en el rostro del joven, una chispa de curiosidad se encendió en su pecho. Por un momento, pensó que, tal vez, no era tan importante que pudiera jugar realmente. Lo que realmente importaba era que lo estaban invitando, que lo estaban viendo como uno de ellos, sin prejuicios, sin miedo. Rocco, con una expresión de total gratitud, se sentó al lado del chico y observó cómo seguían jugando. Aunque no pudo participar activamente en el juego, Rocco se quedó allí, disfrutando de la compañía. El simple hecho de estar allí, rodeado de gente que lo aceptaba sin condiciones, lo hizo sentir como nunca antes. Había algo tan reconfortante en ese momento, algo que Rocco nunca había experimentado en sus días solitarios. No importaba que fuera un perro de la calle, lo importante era que ese día, en ese lugar, había encontrado algo que no podía encontrar en ningún otro lado: conexión. El chico que lo había invitado a jugar lo acarició una vez más antes de irse, y Rocco, aunque no comprendiera del todo lo que sucedía, sintió que había experimentado un acto de bondad que superaba todo lo que había vivido hasta ese momento. La vida en las calles seguía siendo dura, pero Rocco ya no temía. Ya no sentía que todo estaba perdido. En su corazón, algo había cambiado para siempre. Aunque no sabía lo que le depararía el futuro, Rocco había aprendido que no importaba cuán difícil fuera la vida, siempre había algo bueno por venir. Y con esa certeza, siguió caminando, con el alma más ligera y el corazón más lleno que nunca. Los días pasaban y la vida de Rocco continuaba su curso. La calle seguía siendo su hogar, pero ya no la veía con la misma tristeza de antes. Había algo nuevo en él, una sensación de esperanza, una fuerza interna que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Las personas lo miraban con más frecuencia, y, aunque no siempre recibía un gesto amable, ya no le importaba tanto. Ahora sabía que, aunque fuera por un breve instante, siempre había alguien dispuesto a ofrecer algo de bondad. Esa pequeña chispa que había comenzado a arder en su corazón parecía crecer con cada día. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, Rocco caminaba por una calle poco transitada. Las aceras estaban vacías, las tiendas aún cerradas, y la ciudad parecía estar en silencio.
Era uno de esos momentos en los que la soledad parecía envolverlo por completo, pero algo dentro de él le decía que no todo era oscuridad. Su instinto lo llevó a una pequeña tienda de comestibles, uno de esos lugares a los que solía acercarse de vez en cuando en busca de comida. Aunque nunca había sido bien recibido allí, en esa ocasión algo lo hacía sentirse diferente. No sabía qué era, pero no podía dejar de sentir que algo importante estaba por suceder. Al acercarse a la entrada de la tienda, Rocco escuchó unas voces que provenían del interior. Eran voces amables, suaves, que contrastaban con el bullicio de la ciudad. Rocco, al principio, se quedó detenido frente a la puerta, indeciso. Podía oler el aroma de la comida que se preparaba dentro, y aunque el hambre lo apremiaba, algo más importante lo retenía fuera, la sensación de que debía esperar. Entonces, la puerta se abrió y una mujer salió de la tienda, cargada con algunas bolsas. Sus ojos se encontraron con los de Rocco, y por un momento, ninguno de los dos apartó la mirada. Había algo en esa mujer, en su expresión, que hacía que Rocco se sintiera observado, realmente visto. La mujer, con una sonrisa cálida, se acercó a él. No era una sonrisa forzada ni una que viniera de la obligación de hacer algo. Era una sonrisa genuina, que parecía decirle que no estaba solo en ese momento. Rocco, como siempre, se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Pero en lugar de apartarse, como solían hacer muchas personas, ella se detuvo frente a él y comenzó a hablarle con una suavidad que lo sorprendió. «Veo que tienes hambre, ¿verdad?», dijo ella, con una voz que Rocco nunca había escuchado antes. No era condescendiente, ni fría, ni indiferente. Era como si le hablara a un amigo, como si ya lo conociera. Rocco, con la cabeza agachada, la miraba en silencio. No podía entender todo lo que ella decía, pero sí entendía el tono, la intención detrás de sus palabras. Estaba siendo amable, genuina, como si en su mundo, en su vida, Rocco fuera una criatura digna de ser cuidada, digna de recibir algo más que indiferencia. La mujer, viendo su actitud tranquila, sacó una de las bolsas que llevaba consigo y, con una sonrisa, comenzó a sacar algo de dentro. Rocco, curioso, dio un paso hacia ella, aunque con cautela. Ella lo miró y le ofreció un pedazo de pan. Rocco no dudó. Se acercó rápidamente y aceptó la comida, saboreándola con avidez. No solo porque el hambre le quemaba el estómago, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, la comida era un símbolo de algo más. Era un símbolo de que alguien se había detenido a verlo, a reconocerlo como un ser vivo que merece algo bueno, aunque solo fuera por un momento. La mujer observaba en silencio mientras él comía, y Rocco, aunque no podía entender completamente sus pensamientos, sintió una gratitud tan profunda que su corazón parecía estallar en su pecho. No era solo por el pan, sino por la forma en que ella lo había tratado, como si fuera importante, como si su vida, aunque sencilla y marcada por el abandono, tuviera un valor. Cuando terminó, Rocco levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron nuevamente con los de la mujer. Ella no dijo nada más, pero su mirada le transmitió algo muy claro, que no estaba solo, que había algo de bondad en el mundo, algo que merecía ser apreciado, por más que la vida en las calles fuera dura y cruel. Sin decir palabra, la mujer se levantó, guardó las bolsas y se despidió con una última sonrisa. Rocco se quedó allí, inmóvil, mirando cómo ella se alejaba, pero esta vez no sentía el vacío de antes. Sabía que, aunque la vida seguía siendo difícil, no todo estaba perdido. Había algo en su corazón que había comenzado a sanar. No estaba solo en el mundo. Aunque las calles fueran su hogar, siempre habría un rayo de luz, una chispa de bondad que, por breve que fuera, cambiaría su perspectiva, su manera de ver la vida. Los días siguientes pasaron tranquilos para Rocco. Volvió a recorrer las mismas calles, a buscar comida en los mismos lugares, pero con una ligera diferencia, ya no se sentía completamente desamparado. Sabía que, aunque la vida era incierta, siempre habría algo o alguien que lo vería, que lo reconocerá como un ser vivo, digno de amor y compasión. Una tarde, mientras caminaba por una calle conocida, vio a un grupo de personas reunidas cerca de una pequeña plaza. No era la primera vez que pasaba por allí, pero esta vez algo lo hizo detenerse. En el centro de la plaza había una pareja, una mujer y un hombre, y ellos miraban con atención a un perro que jugaba con los niños.
La escena parecía llena de vida, y Rocco, sin poder evitarlo, se acercó un poco más. Desde la distancia, los vio acariciar al perro, darle comida y sonreír. Era una escena tan simple, pero tan llena de amor, que Rocco no pudo evitar sentir una extraña sensación en el pecho. Por un momento, Rocco pensó que su vida nunca sería así. Pensó que siempre estaría destinado a la soledad, a la lucha constante por sobrevivir. Pero, al mirar esa escena, algo en su interior le dijo que la vida podía ofrecer momentos así, momentos de bondad y amor. Tal vez no era el amor que soñaba, tal vez no sería suficiente para llenar todo su vacío, pero era algo real, algo que valía la pena. Esa noche, cuando se acurrucó en su rincón habitual, Rocco cerró los ojos con la sensación de que había encontrado algo más que comida, algo más que un simple gesto de bondad. Había encontrado algo que le daba la fuerza para seguir adelante, la certeza de que, aunque la vida no siempre sea fácil, siempre hay algo bueno en ella, algo por lo que seguir luchando. Y así, con esa sensación en el pecho, Rocco se quedó dormido, por primera vez en mucho tiempo, con la paz de saber que, en este vasto mundo, siempre hay algo que vale la pena. Aunque las calles fueran su hogar, aunque la lucha por sobrevivir continuara, él no estaba solo. Y esa era la verdad más importante que había aprendido en su vida. Rocco se despertó temprano, como siempre, antes de que el sol alcanzara su máximo esplendor. El aire fresco de la mañana le acariciaba el pelaje mientras caminaba lentamente por las calles aún vacías, cubiertas por la niebla matutina. Aunque la rutina de cada día no cambiaba, él ya no la veía con la misma desesperanza de antes. Su mirada, ahora más serena, observaba la vida a su alrededor con una nueva perspectiva, como si hubiera aprendido a valorar incluso los momentos más pequeños. Después de todo lo que había experimentado, cada instante de paz, por insignificante que fuera, se sentía como un regalo. Ese día, mientras paseaba por una calle que conocía bien, notó algo diferente. Una pareja de ancianos se encontraba en el parque, caminando lentamente, como si estuvieran disfrutando de la tranquilidad que solo la edad podía otorgar. Rocco los observó desde la distancia, y por un momento, deseó ser parte de esa escena, como si él también pudiera pertenecer a algo, a un lugar donde no importara su pasado ni las cicatrices que llevaba consigo. Pero al acercarse a ellos, algo cambió. La mujer de la pareja, al ver a Rocco, le sonrió. Fue una sonrisa cálida, sin miedo ni desconfianza, como si lo conociera de toda la vida. Rocco, por un momento, se detuvo, mirando sus ojos brillantes que reflejaban una bondad profunda. Sabía que no podía acercarse de inmediato, aún había en él un remanente de desconfianza, una barrera construida por años de sufrimiento y abandono. Sin embargo, la mujer lo invitó con un gesto de la mano. «Acércate, perrito», dijo con voz suave. «No tienes que temer». Rocco, sorprendido por la amabilidad, dio un paso tímido hacia ellos. No era la primera vez que alguien se acercaba a él con un gesto de cariño, pero había algo en la forma en que esa mujer lo miraba que lo hizo sentir diferente. Había una paz en su rostro, como si ya no esperara nada más que disfrutar del momento presente. Algo en ella le decía que no había necesidad de apresurarse, que no necesitaba correr de un lado a otro buscando algo que nunca llegaba. La pareja, al ver que Rocco se acercaba, se agachó lentamente, sin apresurarse. La mujer sacó algo de su bolso, y al principio Rocco pensó que sería otro trozo de pan, como los que había recibido antes. Pero no era pan lo que le ofrecían. Era un pedazo de carne, caliente y humeante, que parecía haber sido preparado con todo el cariño del mundo. Rocco olió la comida y sus instintos le indicaron que debía tomarla, pero más allá de eso, lo que realmente sentía era que lo estaban tratando con una dignidad que nunca había conocido. Se acercó lentamente, olfateó el trozo de carne, y luego, sin dudar, lo aceptó. Mientras lo devoraba, una sensación extraña comenzó a recorrer su cuerpo. No era solo el sabor de la comida lo que lo llenaba, era la calidez que emanaba de esos dos seres humanos, como si, por un instante, el mundo se hubiera detenido y todo a su alrededor hubiera desaparecido. Solo quedaban ellos tres, la pareja, él y la conexión silenciosa que compartían. La mujer acarició su cabeza con suavidad mientras Rocco terminaba de comer. No lo hizo como un gesto automático, sino con una ternura que solo alguien que realmente se preocupa por otro ser vivo puede expresar.
Rocco, al sentir esa caricia, cerró los ojos. Durante años, había caminado por las calles buscando comida, buscando abrigo, buscando algo que lo hiciera sentir menos solo. Pero nunca antes había sentido esa sensación de aceptación, de ser parte de algo, de que su existencia importaba. Cuando terminó de comer, levantó la cabeza y miró a los ancianos. La mujer sonrió nuevamente y le dijo: sabemos que la vida puede ser difícil, pero recuerda que siempre hay un lugar donde eres bienvenido. No importa lo que haya pasado antes, cada día es una nueva oportunidad. Rocco no entendía completamente lo que decía, pero algo en esas palabras tocó su corazón. Sabía que la vida no era fácil para él, que cada día era una lucha por sobrevivir, pero las palabras de la mujer lo hicieron pensar que tal vez, solo tal vez, podría haber algo más allá de la lucha constante. Quizás había algo más que valiera la pena, la posibilidad de encontrar un lugar donde sentirse en paz, donde no tuviera que preocuparse por lo que el futuro le deparara. Con una última mirada llena de gratitud, la pareja comenzó a levantarse para continuar su paseo. La mujer miró a Rocco una vez más antes de irse, y con una sonrisa, le dijo: nosotros también sabemos lo que es sentirse solo. Pero siempre puedes encontrar algo de amor si lo buscas con el corazón abierto. Esas palabras, sencillas pero llenas de significado, quedaron grabadas en la mente de Rocco mientras observaba cómo se alejaban lentamente, caminando hacia el horizonte con la misma calma con la que habían llegado. Rocco, aunque aún se encontraba solo en el vasto mundo que lo rodeaba, ya no sentía que su vida fuera solo una sucesión de días vacíos. Algo dentro de él había cambiado profundamente. No era solo la comida, ni la caricia en su cabeza, ni las palabras que había escuchado. Lo que realmente había cambiado era su perspectiva sobre el mundo. Ahora sabía que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había algo bueno esperando ser descubierto. Quizás no siempre fuera fácil encontrarlo, pero esa chispa de bondad seguía existiendo, y eso era suficiente para seguir adelante. A lo largo de las siguientes semanas, Rocco comenzó a buscar más y más esos pequeños momentos de bondad. No siempre los encontraba, claro. A veces las calles seguían siendo frías y solitarias, a veces el hambre volvía a golpear con fuerza. Pero ahora, en su interior, llevaba consigo algo más importante que cualquier trozo de comida o refugio temporal. Llevaba consigo la certeza de que había algo más grande que la supervivencia. Había algo que lo conectaba con el mundo, algo que no podía ver, pero que sentía: la esperanza. Esa mañana, mientras caminaba por una calle conocida, Rocco vio a un grupo de niños jugando a lo lejos. No estaba seguro de si debería acercarse, pero recordó las palabras de la mujer: siempre puedes encontrar algo de amor si lo buscas con el corazón abierto. Decidió entonces acercarse un poco más, sin prisas, sin miedo. Al principio, los niños lo miraron con curiosidad, pero pronto comenzaron a reír y a invitarlo a jugar con ellos. No importaba si Rocco sabía jugar o no, lo importante era que lo habían aceptado, que no lo habían rechazado como tantas veces lo había hecho la gente en su vida. Rocco jugó con ellos durante un rato, disfrutando del simple hecho de estar rodeado de niños que no veían en él un perro callejero, sino un amigo. No necesitaba hacer nada más que estar allí, disfrutar de la compañía y sentir el calor de su presencia. Los niños lo acariciaron, lo invitaron a correr y a saltar con ellos. Y Rocco, por primera vez en mucho tiempo, experimentó algo que jamás habría imaginado: el verdadero sentido de la pertenencia. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Rocco se alejó lentamente de los niños, pero esta vez no se sintió triste ni solo. Había encontrado algo más que un simple refugio, había encontrado un lugar en el mundo, un lugar donde podía ser él mismo, sin temor ni vergüenza. Y con esa sensación de paz en su corazón, siguió caminando, sabiendo que, aunque la vida seguía siendo incierta, ya no estaba completamente solo. En su interior, Rocco comprendió que la vida, aunque no siempre fuera fácil, ofrecía momentos de luz, momentos de amor y de conexión. Y eso, para él, era más que suficiente. Rocco había aprendido a caminar por las calles de la ciudad con una nueva disposición. Aunque su vida no había cambiado drásticamente, algo dentro de él había transformado por completo la forma en que veía el mundo. Los días de desesperación, cuando la soledad y la necesidad lo habían consumido, parecían lejanos.
Había aprendido a encontrar consuelo en los pequeños gestos de bondad de los extraños, a apreciar las caricias fugaces y las miradas que lo veían como un ser digno de compasión. Sin embargo, un nuevo reto surgió ante él, uno que lo enfrentaría con una verdad dolorosa y profunda. Una tarde, mientras caminaba por un parque, Rocco notó que algo se movía en la esquina de su visión. Un grupo de perros, que solían ser conocidos en el vecindario, se acercaba a él. Algunos de esos perros habían sido sus compañeros de lucha en las calles, otros simplemente eran conocidos que compartían el mismo destino. Sin embargo, al acercarse, Rocco sintió un cambio en el ambiente. No eran los mismos perros que antes, o tal vez era él quien había cambiado. Algo en el aire estaba tenso. Se quedó inmóvil, observando mientras los perros se acercaban, pero no lo hicieron con la calidez de antes. Sus ojos estaban vacíos, llenos de desconfianza, y sus cuerpos tensos, listos para defenderse de cualquier amenaza. Rocco intentó acercarse, pero uno de los perros, un gran macho con cicatrices en su rostro, mostró los dientes y gruñó. Era el mismo perro que solía compartir migas de pan con él en los días más duros, pero ahora parecía un extraño, un rival. Rocco se detuvo a una distancia prudente, observando con calma. El otro perro, más joven y nervioso, también comenzó a ladrar. Había algo en su comportamiento que no podía entender. ¿Por qué de repente todo había cambiado? ¿Por qué esa agresividad, ese rechazo? Sin embargo, en lugar de retroceder o huir, Rocco se quedó quieto, sin responder a la agresión, como si hubiera entendido que este momento no era para pelear. Era un momento de aceptación, de confrontar la realidad tal como era. Con una mirada fija, Rocco dio un paso hacia atrás, en un intento de calmar la situación. No quería pelear. No quería que sus viejos compañeros se convirtieran en sus enemigos. Quería seguir creyendo en la bondad, en que aún había algo por lo que valiera la pena seguir luchando. Pero, por dentro, algo se rompió. La dureza de las calles, la lucha constante por sobrevivir, parecía finalmente haberlo alcanzado. Esta vez no había escape, no había caricias suaves que lo salvaran, solo la verdad cruda de que la vida en la calle era implacable, y que el abandono no solo venía de los humanos, sino también de aquellos que una vez consideró su familia. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, algo inesperado ocurrió. La mujer del parque, la misma que le había dado de comer y acariciado su cabeza con tanto cariño, apareció en la distancia. Rocco la vio, y en ese instante, todo el aire cambió. Los perros dejaron de gruñir, y la atmósfera se suavizó. La mujer caminaba hacia ellos con la misma calma que siempre tenía, como si nada de lo que estaba ocurriendo pudiera alterarla. No se apresuró ni mostró miedo. Simplemente avanzó, sus pasos firmes pero suaves, hasta llegar a Rocco y los otros perros. Cuando ella llegó, Rocco la miró con una gratitud inmensa, como si su presencia fuera la respuesta a todas las preguntas que rondaban en su mente. La mujer, al ver la tensión entre los perros, no mostró sorpresa ni miedo. Con una voz tranquila, pero firme, les habló. No hay necesidad de pelear. Todos somos parte de este mundo, aunque no siempre lo veamos así. Sus palabras flotaron en el aire, como una melodía que calmaba las almas inquietas. Los perros, uno por uno, empezaron a calmarse. El gran macho que había gruñido inicialmente bajó la cabeza, mostrando una sumisión que sorprendió a Rocco. La mujer había llegado con una calma que parecía irracional, pero que, sin embargo, era la clave para deshacer la tensión acumulada. Rocco se acercó lentamente a la mujer, sin dejar de mirar a los otros perros. Los animales no eran amigos, ni siquiera familiares, pero en su presencia, algo de la antigua bondad que había conocido volvía a sentirse real. La mujer acarició su cabeza suavemente, y Rocco dejó que sus ojos se cerraran por un momento. La presencia de ella le transmitía una sensación de paz que lo hacía sentir que no estaba tan perdido, que aún podía encontrar algo de consuelo en un mundo que tantas veces lo había ignorado. La mujer, después de unos minutos, comenzó a caminar de nuevo, invitando a los perros a seguirla, sin forzarlos, solo guiándolos con su energía serena. Rocco se quedó mirando cómo ella los dirigía a todos con una autoridad tranquila, como si realmente entendiera a esos animales que, por tanto tiempo, habían estado tan alejados de cualquier tipo de bondad. Ella no luchaba contra ellos,
ni les imponía su presencia. Solo los aceptaba, tal como eran, como había hecho con él tantas veces. Rocco se quedó allí, observando la escena mientras la mujer se alejaba con los perros a su lado. La verdad sobre la vida en la calle era dura, pero algo había cambiado en él. Ya no sentía que todo fuera una batalla sin fin. Había algo que la mujer le había mostrado, no era necesario pelear. A veces, solo se trataba de aceptar las cosas tal como eran, con toda la dureza que traían, pero también con la compasión que merecían. Ella lo había hecho una vez, y ahora lo había hecho con los otros perros. Con esa sencilla lección, Rocco sintió que había aprendido algo fundamental. A lo largo de las siguientes semanas, Rocco continuó su vida en las calles, pero ya no veía el mundo con los mismos ojos. Había aprendido que, aunque la vida no siempre fuera fácil, aún había razones para seguir adelante. La mujer le había enseñado que no todo se resolvía con lucha y desesperación, sino con aceptación y paciencia. Los perros que antes veía como competidores, ahora los veía con una nueva perspectiva. No eran enemigos, sino criaturas que, al igual que él, buscaban su lugar en un mundo que no siempre los comprendía. Un día, mientras caminaba por el parque, Rocco se encontró con el gran perro macho que antes lo había atacado. Esta vez, no hubo gruñidos ni amenazas. El perro lo miró a los ojos, y Rocco, sin dudar, se acercó a él. No había palabras, pero en su mirada, ambos comprendieron algo importante. No tenían que ser enemigos. No tenían que luchar. Juntos, podrían encontrar algo más allá de la lucha diaria por sobrevivir. Y así, los dos perros caminaron juntos, hombro con hombro, en silencio, pero con una paz que Rocco nunca había experimentado antes. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Rocco se detuvo en su rincón habitual, mirando el horizonte. Había aprendido muchas lecciones a lo largo de su vida, pero esta última era la más importante de todas. La vida, aunque difícil, podía ofrecer momentos de paz, momentos de aceptación, y por encima de todo, momentos de compasión, incluso en los lugares más oscuros. Y con esa verdad en su corazón, Rocco cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa. El día comenzó como cualquier otro. Rocco caminaba por las calles, con el viento frío acariciando su pelaje y la rutina de siempre, buscando algo de comida, algo de refugio, como lo hacía desde que tenía memoria. La ciudad a su alrededor parecía indiferente a su presencia, con sus luces brillando como espejos de la vida que él solo podía observar desde fuera. Ya no le importaba tanto, había aprendido a encontrar la belleza en los pequeños momentos, a reconocer la bondad cuando aparecía. Pero algo dentro de él, una pequeña chispa de esperanza, le decía que hoy sería diferente. Y tenía razón. Mientras caminaba por una calle conocida, una sensación extraña se apoderó de él. No era miedo, ni ansiedad, sino algo que no podía identificar completamente, una sensación de que algo grande estaba por suceder. Levantó la cabeza y, a lo lejos, vio una figura que caminaba con paso firme hacia él. Era la mujer. Su presencia era inconfundible. Ella caminaba sola, con una determinación tranquila, como si supiera exactamente a dónde iba. Rocco, que ya había aprendido a leer las miradas, notó que ella lo observaba, y en sus ojos había una mezcla de serenidad y una tristeza que lo conmovió profundamente. A medida que se acercaba, Rocco comenzó a caminar hacia ella, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. No había duda en su mente, algo iba a cambiar. La mujer se detuvo al verlo, y sin decir una palabra, agachó la cabeza, como si esperara que él llegara hasta ella. Rocco, con una suavidad que nunca antes había mostrado, se acercó a ella. La gente pasaba por su lado sin mirarlos, pero en ese pequeño momento, solo existían ellos dos. Cuando llegó hasta ella, la mujer se agachó lentamente, como si no quisiera hacer ningún movimiento brusco que pudiera asustarlo. Rocco la miró fijamente, esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. Entonces, con una voz suave, casi susurrante, la mujer habló. Rocco, sé que has pasado por mucho, mucho más de lo que cualquier ser debería soportar. Pero no estás solo. No más. No me olvido de ti. Esas palabras, tan simples pero llenas de significado, hicieron que un nudo se formara en el estómago de Rocco.
No solo porque las palabras eran amables, sino porque había algo en ellas que lo tocaba profundamente. Había pasado tantos años solo, tantas noches frías, tantas jornadas en busca de comida y refugio, que siempre pensó que no importaba lo que sucediera con él. Pero esas palabras eran un bálsamo para su alma herida. La mujer se inclinó más cerca y extendió la mano, acariciando la cabeza de Rocco. No era un gesto cualquiera, no era una caricia distraída. Era una caricia llena de amor, una caricia que decía, sé que eres valioso. Sé lo que has pasado. Te he visto. Rocco cerró los ojos al sentir su toque. Fue un toque que nunca había experimentado antes, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera una preparación para este instante. Su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por una emoción desconocida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión real, algo que lo unía a esa mujer, a un lugar de paz y amor que no sabía que existía. La mujer no se detuvo ahí. Sacó un pequeño paquete de su bolso, uno que Rocco no había notado antes, y lo abrió con cuidado. Dentro había una manta suave, cálida. Rocco la miró con curiosidad mientras ella la extendía frente a él. La mujer, con una sonrisa suave, le dijo, es para ti, Rocco. Para que tengas un lugar donde descansar, donde sentirte seguro. No tienes que seguir luchando solo. Rocco, al escuchar esas palabras, no pudo evitar dar un paso atrás, sorprendido. Una manta. Algo tan simple, algo tan común para la mayoría de las personas, pero para él, para un perro de la calle, era un símbolo de todo lo que había deseado. Un refugio. Un lugar donde no tuviera que temer por su vida, un lugar donde pudiera descansar y sentirse protegido. Cuando ella lo instó a acercarse, Rocco lo hizo lentamente, como si no pudiera creer que aquello estuviera sucediendo. Se tumbó sobre la manta, y al sentir la suavidad de la tela bajo su cuerpo, algo en su interior cambió. La manta lo rodeaba con una calidez que no solo venía de la tela, sino de la compasión que ella le había mostrado. Rocco cerró los ojos, sintiendo una paz profunda que nunca había experimentado. La mujer se quedó a su lado, observándolo en silencio. No había necesidad de palabras. Ya no las necesitaba. Rocco había encontrado su lugar, su refugio. Y no solo físico, sino emocional. En ese momento, la calle ya no era un lugar de lucha y sufrimiento para él. Era un lugar donde, de alguna manera, podía encontrar consuelo, incluso en los momentos más difíciles. Al caer la tarde, la mujer se levantó lentamente, como si supiera que Rocco necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido. Se despidió con una última caricia en su cabeza y una mirada llena de comprensión. Te prometo que siempre habrá un lugar para ti, Rocco. No olvides eso. Rocco la miró alejarse, y por un instante, deseó seguirla, ir con ella, ser parte de ese mundo en el que él había encontrado algo que nunca pensó que encontraría, la pertenencia. Pero al mirar la manta bajo su cuerpo, entendió que no necesitaba seguirla. Porque, por fin, tenía lo que siempre había deseado, un lugar donde era aceptado, donde podía descansar sin miedo, donde podía ser él mismo. Esa noche, Rocco se quedó en el parque, arropado por la manta, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. No sabía qué le depararía el futuro, pero ya no sentía miedo. Había encontrado algo que jamás creyó posible, una conexión, un hogar en el corazón de una mujer que lo había visto, no solo como un perro de la calle, sino como un ser vivo digno de amor. A lo largo de las siguientes semanas, Rocco continuó viviendo en la ciudad, pero la diferencia era clara. Ya no se sentía como un extraño, como un ser olvidado. Cada vez que pasaba cerca del parque, buscaba la manta que había sido su refugio, y aunque sabía que las cosas no serían fáciles, algo en su corazón le decía que siempre habría algo más allá de la lucha diaria. Quizás no siempre sería la mujer con la manta, pero sí había algo que podía sostenerlo, el amor incondicional, la bondad que aún existía en el mundo, y la certeza de que, en algún lugar, había un hogar para él. Rocco aprendió que la vida no era solo supervivencia. La vida también era amor, aceptación, y el poder de crear conexiones, incluso en los lugares más improbables. Y con ese pensamiento, siguió caminando, con la cabeza erguida,
como el perro que finalmente había encontrado su lugar en un mundo que no siempre lo había comprendido. Fin.